Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Rincón, profesor director de Vivero Siempre Verde. Y bueno, en esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial, a una persona que yo ya conozco desde hace varios años y que tuve el honor de trabajar con ella en el Jardín Botánico de Bogotá. Les estoy hablando del ingeniero Jairo Olaya Medina. Ingeniero, un gusto, bienvenido al canal Vivero Siempre Verde. Gracias Andrés por la invitación, saludos a todos, un gusto también hablar contigo en este momento. Gracias, ingeniero. Ingeniero, pues el gusto es mío y también pues para los suscriptores de este canal. Yo trabajé en el Jardín Botánico, tuve también esa fortuna de trabajar en tal importante entidad a nivel distrital acá en Bogotá, en Colombia. Para las personas que nos están viendo desde otros países, el Jardín Botánico es un referente latinoamericano en lo que tiene que ver con el área de conservación, con el área de agricultura urbana y con el área de el ornato en la ciudad más importante de Colombia. En su momento conocí al ingeniero, he aprendido mucho de él y lo digo con el mayor de los respetos por el ingeniero. Ha sido un mentor para mí, una persona de la cual yo he aprendido mucho en mi carrera profesional, en mi carrera como emprendedor, como viverista. Ha sido la persona en la cual yo me he apoyado muchísimas veces en la parte técnica y sanitaria, en los cultivos y en las asesorías que yo he prestado. Para mí este es un invitado que desde hace ya varios años había tratado de lograr hacer esta invitación. El ingeniero pues es una persona que no solamente ha permanecido acá en Colombia ejerciendo su profesión, también lo ha hecho a nivel internacional. Y bueno, gracias ingeniero por darnos este corto tiempo. Hago un preámbulo de quién es el ingeniero Jairo Olaya. El ingeniero es colombiano, es titulado como ingeniero agroforestal. También el ingeniero tiene una segunda ingeniería que es la ingeniería ambiental. Además también es administrador ambiental y también tiene una especialización en dendrología, que es el estudio de los árboles. Pero quiero enfocar más esta entrevista hacia la parte humana y también hacia la parte de las vivencias que ha tenido el ingeniero en su carrera y no enfocarla tanto como ha sido, digamos, el eje principal de los videos del canal, que es hablar de la parte técnica, hablar de los árboles, de las especies, de las plagas, de las enfermedades, de los cuidados, de los orígenes, los nombres científicos. No, en esta ocasión quiero pues hacer una entrevista con el ingeniero algo más humano, con base en sus experiencias durante toda su carrera profesional. Ingeniero, bueno, la primera pregunta, ingeniero, que le hago es, ¿cómo fue, ingeniero, en sus inicios cuando estaba cerca de entrar a la universidad? ¿Cuál fue el acercamiento o su primer acercamiento, ingeniero, que tuvo al mundo de la botánica? Sí señor, la verdad nunca pensé estudiar, nunca, porque mi origen es un origen de un pueblo chico, de un pueblo de Cundinamarca que se llama Útica. En mi casa no faltaba nada, pero tampoco no sobraba nada, entonces inicialmente no tenía los recursos ni mis padres para poder estudiar. Pero cuando ingresé al jardín botánico alguien me motivó, yo veía biólogos, veía ingenieros, veía todas esas plantas y decidí entrar a estudiar. Con mucho esfuerzo pues lo logré. Sí, Sí, señor. pues digamos entonces, ingeniero, que su acercamiento fue cuando ingresó en su parte laboral a trabajar con el Jardín Botánico. Sí, señor, pero pues como le digo, mi origen es campesino, entonces Sí, a mucho honor. yo he trabajado mucho las plantas desde joven. Tuve un tío que también le gustaban mucho las plantas y él me enseñó muchas cosas y yo creo que pues seguir los caminos de él, incluso yo pues avancé más en ese tipo a nivel casi científico, referente al reino vegetal, entendiendo, digamos, el reino vegetal como unas formas biológicas, palmas, árboles, arbustos, enredaderas, herbáceas y plantas tapizantes, que es lo que más se maneja en el reino vegetal. Listo. Ok, ingeniero. Bueno, la segunda pregunta que también yo le he querido formular, cuando ya usted, ingeniero, entró, digamos, en la parte operativa con el Jardín Botánico,
fue eso lo que lo hizo decidir a entrar a estudiar ingenierías, a entrar a estudiar la parte de las ciencias naturales, su aprendizaje básico acá en el jardín? Sí, sí señor, pues básicamente, como le digo, veía ese medio de la naturaleza en el jardín, y para mí, por ejemplo, sembrar un árbol era algo normal porque lo hice muchas veces. Sí, Y siempre amé eso. Digamos, la naturaleza en el reino vegetal está asociada a otros seres que son sí. hermosos, como las aves, los insectos y hasta microorganismos que no vemos pero están ahí presentes. Bien. Ingeniero, ¿qué es lo que más disfruta de su profesión? Independiente ingeniero de todas las ingenierías, su especialización, su magíster, independiente de eso, ¿qué es lo que más disfruta cuando realiza su trabajo, ingeniero? Pues sí, son varias satisfacciones. Primero, una es estar en contacto con los árboles. Yo básicamente conozco aproximadamente unas 6.000 especies. Lo que más disfruto es que estos árboles se compenetran con uno y uno les aporta, digamos, cariño, amor, y ellos también le aportan cierta energía, como la salud, Sí. como la calidad de vida, como la respiración. Todo eso es muy importante para mí. Ingeniero, ¿alguna persona con las que usted haya trabajado acá en Colombia que haya sido un ejemplo para usted en lo que tiene que ver con la parte técnica? Sí, claro. Yo diría dos personas. Una, cuando entré al Jardín Botánico, había un señor, un ingeniero que le decían profesor. Se Sí, llamaba Francisco Sánchez. Murió este año incluso. Sabía mucho de la cuestión de organizar diferentes escenarios vegetales, ¿sí? Criptogamios, susterofíticos, rosaledas, todo eso aprendí. Francisco Sánchez. Y también tuve la fortuna de conocer ahí a otro que aún vive, y yo diría que es un sabio que es muy importante, que es el profesor Gilberto Maecha. Él es un experto en sí, árboles, también he sido su discípulo, lo me ha enseñado conozco, mucho. lo conozco al profesor Sánchez y lo conocí al profesor Sánchez y también conozco al profesor Maecha. Tuve la oportunidad en mis épocas como contratista con el Jardín Botánico compartir en algunos momentos con el profesor Sánchez y también pero conozco de manera muy superficial al profesor Maecha. Ingeniero, en lo que tiene que ver con en el exterior, que ha tenido la oportunidad de estar fuera del país, dos personas que usted destaque, que sean un ejemplo. Sí, pues yo he leído bastante, leí sobre la expedición botánica, y claro, José Celestino Mutis es sin duda el Español. padre, digamos, de la expedición botánica de Colombia. Él contaba con un grupo muy organizado cuando eso no habían cámaras ni filmadoras como estamos haciéndolo en este Solo momento. dibujos. Solo lo hacían a mano, eso es algo a resaltar, y con Una precisión una única. precisión única y hermosa. Sí. También he leído también a Alexander von Humboldt, un alemán que era un tipo Naturalista. que tenía muchas disciplinas, entre ellas la botánica. Escribió libros, que el primer libro que leí fue Geografía de las Plantas, que él lo escribió de un recorrido que hizo por Sudamérica y aquí por Colombia. Incluso él se entrevistó con José Celestino Montes. Ellos para mí son Sus referentes. personas muy importantes. Ingeniero, bueno, de todo ingeniero, de su trasegar profesional, de su trasegar personal en sus viajes, lo que ha trabajado aquí en Colombia, la oportunidad de ingeniero de poder, que por ejemplo en España lo hayan conocido ingeniero, que hayan podido disfrutar de sus conocimientos, en donde también el ingeniero se pudo capacitar. ¿Cuál es, ingeniero, su mejor momento y por qué de toda su trayectoria? Algo que usted haya vivido, no solamente acá, sino también en sus viajes, un momento en su trabajo profesional que haya sido inolvidable. No, pues momentos muchos y recorridos, por ejemplo, aquí nomás en Colombia, la Amazonía, a pesar de la deforestación tan intensa que hay,
el ver una Victoria Regia, por ejemplo, que son hojas muy grandes, de 3, 4 metros de diámetro, depende del lago donde estén o del sitio donde estén, es algo maravilloso. También he estado en Venezuela, la flora de Venezuela es muy maravillosa. Lamentablemente por la situación actual está siendo arrasada por la economía del oro sobre todo. Brasil pues tiene el 90% de la Amazonía, es muy maravilloso. En España, digamos, los ambientes son un poco más desérticos, más xerófitos, pero también hay árboles muy importantes. Los abetos, los chopos, los encinos, también conocí todo eso, ese tipo de vegetación. Ingeniero, de lo que me ha nombrado ahorita, ¿cuál es su mata favorita? ¿Cuál es su planta favorita? La verdad, mi planta favorita es el carreto o cumulá, Aspidosperma polyneuron, porque ese árbol es un árbol, la madera es de las mejores del mundo, una madera pesada. Este árbol fue arrasado cuando comenzaron a construir los ferrocarriles, digamos, del bosque seco tropical en Colombia. En mi municipio había mucho incluso. Fue arrasado porque esta madera era la que colocaban los polines, soporte para colocar los rieles donde iba el tren. Actualmente hay muy pocos, yo he propagado algunos. Sí. Y es un árbol de una longevidad maravillosa, hasta 200, 300 años puede vivir. ¿Es nativo, ingeniero? Es nativo del bosque seco tropical. Ingeniero, su flor favorita, ya hablando de lo que es colores, su flor favorita. Sí, a mí me gustan mucho las flores que aportan, digamos, alimento o hospedaje a las mariposas. Sí. Sí. Yo trabajo mucho con asclepias, con lantanas, que son muy hermosas porque le aportan y todo tipo de malváceas que también son como alimento para aves, en especial para colibríes. Pero podría decir que mi planta favorita es la del bencianuco, Asclepia curabásica. Ingeniero, de su recorrido acá en Colombia, no solamente en el Amazonas, sé que el ingeniero también ha tenido la oportunidad de estar en otros departamentos, un lugar especial en Colombia en donde, digamos, uno pueda conocer flora, donde uno vea una diversidad amplia, independiente del Amazonas. Sí, he estado en el eje cafetero, en el departamento de Quindío, en un bosque, que es una reserva que se llama Bosque de Bremen. Es muy hermoso, allí es donde están los pocos individuos que quedan del magnolio colombiano, Talauma caricifragan y Talauma hernandesi. Ahora se le dice Magnolia hernandesi y Magnolia caricifragan. Este árbol es muy hermoso, pero lamentablemente ya está en vía de extinción. Es de difícil propagación, pero es muy hermoso. Ese sitio es muy hermoso porque lo mantienen como reserva natural y está intacto hasta la fecha. Ingeniero, ¿qué considera de lo que conoce de las plantas que es la bondad que ellas tengan más importante que nos puedan aportar a nosotros los seres humanos? Pues las plantas son todo. Y primero, son las dueñas del planeta porque ellas habitaron el planeta antes que nosotros. Sí. Y la planta le transmite a uno pues todo, alimento, oxígeno, controles para todo, para la erosión, para el ruido, en la industria de la medicina. Las plantas son algo maravilloso, hay que respetarlas. Por ejemplo, hablando aquí de los árboles nuestros, el nogal, Jugla neotrópica. Antes de que llegaran los españoles había acá árboles de hasta 3, 4 metros de diámetro y eran unos árboles gigantes, imponentes, majestuosos. ¿Qué hicieron los españoles? Se fueron talando porque se dieron cuenta que nuestros antepasados, los indígenas, los adoraban porque eran verdaderos gigantes. Es un árbol, es algo maravilloso. Ingeniero, ya está la última pregunta. Si las plantas, ingeniero, nos pudieran escuchar a nosotros, usted, ingeniero, ¿qué le diría a ellas? Pues las plantas son seres vivos, como les digo, hay desde gigantes hasta miniaturas. Las plantas sienten. Yo les diría que las plantas son como hermanos nuestros, hermanos mayores, y que debemos respetarlas y tratar de propagarlas. En este caso es lo que estamos haciendo acá, de
tratar de propagar sobre todo especies que ya no se consiguen, que están en vías de extinción, pero las plantas nos aportan relajación, nos aportan amor, nos aportan ternura, porque son seres autótrofos que se quedan quietos en un lugar y uno les puede hacer daño, en cambio ellos no nos hacen ningún tipo de daño. Entiendo. Bueno, ingeniero, de nuevo mil gracias, ingeniero, por este tiempo que nos ha brindado al canal de Vivero Siempre Verde, por sus conocimientos, por sus apreciados, por el aprecio que nos tiene a nuestro canal, también por compartir sus experiencias. Gracias, Andrés, y el Vivero Siempre Verde, aquí siempre estaremos a la orden. Actualmente estoy como coordinador técnico del Vivero La Florida, que es un sitio que produce árboles para el Distrito Capital, y árboles, como lo pueden ver acá, de gran porte y de gran diversidad. Estamos haciendo énfasis en especies nuestras, nativas, de difícil consecución, pero acá estamos haciendo los diferentes tratamientos para propagarlo. Claro, ya para terminar, es una labor importante la que hace el Vivero La Florida, que es un vivero que pertenece al Jardín Botánico. Generalmente los jardines botánicos en el mundo, todos tienen paralelo a ellos un vivero en donde se hace producción de plantas. Acá, en este momento donde estamos haciendo la filmación de este video, estamos en el vivero que sirve como jardín infantil, como cuna para todas las especies que se propagan y que se distribuyen en toda la ciudad, con el propósito de tener no solamente un ambiente sano, combatir la contaminación, sino también la parte del ornato, la decoración para la ciudad. Ingeniero, de nuevo mil gracias, un gusto saludarlo, un gusto saludarlos a todos, muchas gracias, los invitamos a suscribirse al canal de Vivero Siempre Verde, hasta pronto.